Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, hola, mi queridísima Alessa Esteban. Aquí estamos en nuestro podcast número 2 y un placer estar contigo. ¿Cómo estás, hermosa Alessa? Muchas gracias, Luz. Muy contenta, muy emocionada, un poco cansada, bueno, bastante cansada porque estamos grabando todos estos podcasts maravillosos alrededor de el principio de agosto, que es cuando se está potenciando la energía de Leo, que es bastante, no sé cómo decirlo, es padrísima, es increíble esta energía, pero al mismo tiempo es intensa, es que es eso, ¿no? Es intensa, siento yo. Pero estoy muy contenta de estar aquí y de compartir conocimiento y de ahondar con tus maravillosas preguntas, porque tú tienes una sensibilidad para dirigir la atención hacia esos puntos que a veces a mí o que a las personas a lo mejor no se nos ocurre, ¿no? Como hacer esas preguntas, pero tú tienes una maravillosa sensibilidad para saber dónde está el meollo del asunto, qué es lo que realmente tenemos que discutir. Así que te agradezco mucho, Sus, de verdad, de corazón. Al contrario, al contrario. Realmente, me apasiona tu labor y nos apasiona tu labor y volvemos también a un concepto que es tan importante y más en estos tiempos, ¿no? Lo genuino de tu labor, lo genuino, lo amoroso. Entonces, verdaderamente se me hace sencillo porque hay una conexión de una frecuencia de algo genuino que surge en este interactuar, ¿no? Y de hecho, amorosamente siempre lo dirigimos hacia los otros, hacia el público, hacia quien escucha, porque hay tantas cosas que suceden, hay tantas cosas que se escuchan, hay tantos canales, hay tanta información y a veces también hay tanta confusión que por supuesto no podemos decir que nos erigimos en la verdad absoluta porque eso no existe, pero sí una perspectiva de esa verdad que uno siente a conciencia que realmente es verdadera. Y en esto creo que vamos a seguir profundizando la información que brindaste en el podcast número 1, que fue, a mi entender, realmente hermosísima y profundísima. Y como decíamos, fuera del micrófono, fuera de la pantalla, vamos a ir con estos podcasts desde el inicio. Vamos a hacer un recorrido donde quizás muchos oyentes van a escuchar cosas que saben, pero muchos no. Entonces, como estamos en un momento, y eso lo digo desde mi perspectiva, en un momento total de un reseteo interno, de un reseteo de mente, de un reseteo de ser, hay que volver a los inicios, volver al origen. Pero si no sabemos realmente qué somos, si no sabemos este maravilloso ser que cada uno de nosotros está llevando como avatar en este mundo, evidentemente se nos va a complicar la información porque hay demasiada información que no vamos a saber realmente cómo captarla y cómo internalizarla. Es una era del conocimiento, de la sabiduría, pero una sabiduría que está muy conectado con nuestro mundo interior. Y ese mundo interior, si lo vamos despertando, va a estar colocando la información genuina como un puzzle, un rompecabezas en cada partecita de nuestra alma. Entonces, es una labor ardua, es compleja, pero en realidad cuando resonamos con el corazón
y nos dejamos llevar, se transforma en algo sencillo. Por eso, en esta oportunidad, mi querida Alessa Esteban, mi querida y admirada Alessa Esteban, Gracias. vamos a continuar con la línea con la cual empezamos. En el primer podcast yo te consultaba si todos somos espirituales y nos respondiste que sí, todos somos espirituales, pero que no todos están navegando, introduciéndose en información vinculada con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos deciden por libertad de su propia libertad, de su propio albedrío de alma, vivir conscientemente, pero vivir a conciencia sin hurgar, sin introducirse en estas temáticas, sin, digamos, tomar este tema como fundamental, digamos, en el camino de la vida, ¿no? Y para quienes sí realmente les encanta toda esta temática que está vinculado con lo que somos, verdaderamente cada vez nosotros nos vamos informando más y vamos dándole un regocijo al alma. Es un disfrute para el alma entrar en estos temas, conocer, saber, conectarse con esos espacios internos maravillosos de nosotros. Entonces, todo está bien, como dice nuestra querida Lesa. Aquí no está nada que sobre, no hay nada que falte ni nada que sobre. En este camino estamos todos. Pero me gustaría muchísimo, porque la continuidad de esto habló de un alma, habló de fractales de alma que están en lugares o dimensiones muy superiores y que a medida que nosotros acá vamos avanzando en conciencia, esos fractales bajan y se incorporan a nuestra alma y ahí es como que nosotros hacemos esos saltos cuánticos. Nos hablaste también de que en esta dimensión y en este mundo es complejo vivir porque hay energías de todo tipo, energías que son luminosas, otras energías más densas y oscuras, y que nuestra alma viene con muchas heridas que muchas veces no están sanadas y nos dejamos confundir por esas energías que no son positivas o no son luminosas y vamos a caminos que realmente no nos hacen bien. Entonces, hablamos de espíritu, hablamos, o mejor dicho, hablamos de que somos espirituales, hablamos de alma, hablamos de heridas y hablamos de que si esas heridas no son sanadas, evidentemente nos desconectan de nuestra brújula interna y vamos así de las narices, quizás siguiendo determinados lugares o guías o supuestos maestros o supuestas verdades que muchas veces no lo son y nos decepcionamos profundamente. Entonces, evidentemente es como que perdemos nuestro eje. Estas heridas verdaderamente no nos ubican en nuestro eje y no nos activan esa parte interna de intuición que nos va diciendo por acá. Entonces, yo no hablo más, simplemente con esta exposición te dejo que nos ayudes a verdaderamente a entender el concepto de lo que somos, porque hablamos de la espiritualidad, del alma, ¿qué somos? ¿Qué es esto de la frecuencia dimensional? ¿En qué frecuencia estamos? Esas frecuencias que no son positivas, ¿en qué frecuencias están y cómo nos influencian? ¿Y qué es esto de estas heridas con las que ya venimos y que en realidad al no saber cómo sanarlas, muchas veces por eso vamos a caminos que nosotros mismos nos arrepentimos después, ¿no? Así que en este triángulo te dejo. Escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sus. Son preguntas, son varias, no es una, son varias preguntas divididas en distintos bloques, pero sí creo que son bastante complejas y creo también, coincido contigo en que es muy importante en el momento en el que estamos actualmente, que existe tanta información, tanta confusión, pero también tanta apertura hacia todos estos temas. Creo que es importantísimo regresar un poco y ordenar un poco la información para poder entender
cuando hablamos de cosas más fuera de nuestra, pues de nuestra realidad, ¿no? Cuando estamos hablando de seres extradimensionales, cómo estamos entendiendo las dimensiones, cómo estamos entendiendo la conexión que podemos tener con otros seres o con nuestro propio centro, con nuestra propia realidad. Entonces sí, me parece fundamental regresar y entender qué somos. Voy a tomar esto como la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que somos realmente, ¿no? Porque en el mundo espiritual se habla mucho de que somos espíritu, alma y cuerpo físico, que el cuerpo físico, esto es algo que yo me acuerdo que cuando tenía 15 años era mi tema favorito y siempre decía, no somos un cuerpo físico que contiene un alma, ¿no? Somos un alma que habita un cuerpo físico como si fuera un envase temporal por un determinado tiempo para cumplir con cierta misión que nosotros mismos diseñamos y nos pusimos como esta vida, ¿no? Como este camino. Entonces es de hecho un parpadeo, es muy rápido. Realmente dentro de la historia del alma y de lo que somos realmente, esta vida en particular, esta vida presente, es un parpadeo, es muy rápido. Es algo que va a suceder mientras así lo tengamos decidido y que va a tener una temporalidad que va a llegar a un final, ¿no? Que va a llegar a un cierre, digamos, de este pequeño ciclo. Entonces, somos un cuerpo físico, sí, temporalmente en esta realidad. Somos, este cuerpo físico es un envase para lo que realmente somos, que es un alma. ¿Qué es el alma? El alma es conciencia, es una huella, una impronta energética de una realidad, de una, pues sí, de una conciencia, pero ¿qué es lo que contiene una conciencia? O sea, ¿cómo podemos describir conciencia? Son miles de realidades que fueron diseñadas para el crecimiento de esa conciencia. Entonces, es una impronta energética de todo aquello que ha tocado esa alma, lo cual es prácticamente infinito porque las almas se gestan desde un elemental infinito y van cambiando y se van modificando y van transformándose, porque esto es la espiritualidad, es una transformación. Las almas van transformándose acorde a estas experiencias que van diseñando ellas mismas. El alma diseña su experiencia, su propia experiencia, acorde a lo que quiere saber, a lo que quiere crecer, a lo que quiere conocer. Entonces, pero también somos un espíritu. ¿Qué significa y cuál es la diferencia entre espíritu y alma? El alma es la conciencia general, ¿de acuerdo? Es el todo, es el infinito y es realmente algo que no podemos como pues concebir tan fácilmente con nuestro cerebro humano. Para poder entender lo que es un alma y lo que es una conciencia, realmente tenemos que tener un camino recorrido para poder acceder a ese entendimiento real. El espíritu es con lo que estamos más familiarizados nosotros como humanos. El espíritu es nuestra huella energética de esta vida en particular, de este cuerpo en particular, y no tiene que ver con las otras vidas pasadas que hayamos vivido. El espíritu es el Ka, lo que los egipcios decían el Ka. ¿Qué es el Ka? Cuando ponían los egipcios las dos manitas así, ¿Sí? estaban transmitiendo su espíritu, transmitiendo su propia energía personal, que es la impronta de esta vida. Es lo que reconoce la conciencia como, o sea, tu conciencia, tu alma es lo que va a reconocer como Alesa en esta vida o Susani en esta vida. O sea, va a tener y va a corresponder con la imagen de tu cuerpo, con esa identidad. Entonces es algo bien particular porque no hay que confundir, ¿no? Que el espíritu sale y va y viene. Sí, pero el espíritu corresponde a esta imagen. Ese espíritu es el que puede viajar como Susani o como Alesa
hacia todas las demás dimensiones. Pero el alma es algo mucho más grande y abstracto y no es ese fractal de sí misma que se convirtió en Susani o en Alesa. Por eso decimos, es el espíritu de, no sé, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. El espíritu de mi abuela se presentó y entonces la pude reconocer porque el espíritu se va a ver como la abuela o va a oler como la abuela, va a tener las características de la identidad que tuvo la abuela en esa vida. Entonces, por eso es que hablamos de el espíritu de las cosas, ¿no? Porque el espíritu siempre corresponde a esa identidad y entonces el espíritu siempre puede regresar al cuerpo si reconoce su imagen. Por eso es que para los egipcios era tan importante hacer un sarcófago, una máscara funeraria que se pareciera a la persona que estaba momificada dentro, porque de esta forma el espíritu reconocía que era él y podía entrar en su propia, pues en esa impronta energética y como sabemos que no existe el tiempo, entonces podía acceder a esa vida. Entonces, cuando nosotros hacemos lecturas de registros akáshicos estelares, lo que estamos haciendo es conectar con el espíritu de esas realidades, porque la conciencia, que es el alma, contiene todo eso en sí misma, pero para vivir cada una de esas vidas, la conciencia no fue toda completa dentro de esa realidad o de ese cuerpo, porque es demasiado y hay partes que cada espíritu y que cada vida y que cada evolución tienen que no son del todo positivas y que toda el alma no puede estar presente porque sería una corrupción de esa pureza. Por ejemplo, a ver, para que se entienda un poco mejor lo que estoy diciendo, cuando yo voy a hacer algo que no es del todo, que yo sé que no es del todo positivo para mí, mi conciencia superior, es decir, mi alma, no está toda presente. Se va a ir y va a quedar solamente el alma y el espíritu que van a experimentar o experienciar pues esa experiencia, ¿no? O sea, quien va a vivir esa experiencia. Entonces, el alma no va a estar allí porque sabe que no es del todo buena para ella, entonces no está del todo allí, pero conforme, ¿qué es lo que mencionabas hace un rato? Conforme vamos creciendo, el alma puede ser que esos fractales vayan haciéndonos crecer y cada vez vamos conectando con esa Matrix, ¿no? Con esa alma mayor, pues bueno, tiene una connotación extraña hoy Sí. en día en nuestra vida porque es lo que relacionamos con lo que nos tiene sujetos a algo, pero simplemente es o sea, sí, la Matrix es algo que nos mantiene sujetos, pero en esta realidad nada más. La Matrix no va a mantener sujeta al alma en su realidad o en sus espacios de creación. En realidad, el alma, nuestra alma, digamos, es como la conciencia completa de nosotros mismos. Y esa conciencia completa ha sido muchos sabios, ha sido muchos maestros, ha sido muchos humanos, ha sido muchos seres de otros planetas y de otros sistemas estelares, ha sido muchas experiencias, ha sido experiencias no tan positivas, ha sido experiencias muy positivas, ha sido experiencias que han tocado fondos oscuros, porque también tiene que tener ese contraste y esa otra parte para aprender más y expandirse más. Y lo que es el alma, pues es la transformación de todo esto en una conciencia superior. Entonces, de ahí nosotros podemos decir que lo que queremos hacer es llegar a esa pues a esa matriz, más que una matrix, es una matriz, es de donde se puede crear todo, es de donde se puede nacer todo, todas las experiencias pueden nacer de allí y es hacia donde cada fractal de vida o cada fractal que podrías decir, ok, ese es el fractal es la impronta energética de esa vida, ese espíritu va a volver a esa alma y se va a integrar a esa conciencia general.
Entonces, el espíritu es diferente que el alma, pero sin embargo pertenece al alma también. Por eso la confusión de ¿es espíritu o es alma? Entonces, el espíritu es las dos cosas, porque el espíritu es la impronta energética de tu vida actual, pero también es parte de tu alma. Es el diseño que tu alma hizo para que tú tuvieras esta identidad aquí y ahora. Entonces son estas tres cosas básicas, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Y luego dicen, ok, ¿y dónde queda nuestra multidimensionalidad? ¿O qué significa, qué abarca nuestra multidimensionalidad? Tenemos varios cuerpos energéticos, tenemos cuerpos que corresponden al sistema sutil y energético que contiene nuestros chakras, por ejemplo, que corresponden y se tocan con varios puntos y órganos importantes del cuerpo y glándulas importantes del cuerpo. Esto porque cada uno de estos vórtices de energía lo están haciendo desde un nivel más sutil que el físico, ¿no? El físico, la fisicalidad es densidad. La fisicalidad, mientras más baja es nuestra frecuencia o mientras más baja es la dimensión en la que estamos, más denso es el lugar. Por eso hablamos de el bajo astral, ¿no? O donde están las entidades negativas, tarará. Se supone que esto es frecuencias bajas en dimensiones bajas. ¿Sí? ¿Se entiende aquí hasta aquí voy bien? Ok. Sí, 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 está. Sí, sí. Ok, entonces, cuando no es, la dimensión va a corresponder siempre a la frecuencia. Entonces, si nosotros hablamos de una 3D y estamos aquí con un cuerpo físico en 3D, lo más probable es que nuestra frecuencia sea la que corresponde a ese nivel de densidad y a ese nivel físico. Pero nosotros, cuando diseñamos el planeta Tierra y cuando quisimos venir a vivir estas experiencias en el planeta Tierra, quisimos hacerlo mucho más complejo y poner más capas de posibilidades, digamos, hacer un poco más complejo el juego en el que estamos. Entonces dijimos, ok, el espíritu puede pertenecer tanto a la tercera dimensión, a esa frecuencia de lo terreno, como a frecuencias más altas. Si tú vas avanzando y haciendo estos saltos cuánticos, al recibir más ruaj o al recibir más alma, más conciencia, tu espíritu te acompaña también y va creciendo también. O sea, es la misma impronta energética, va a ser compatible con cada dimensión y frecuencia en la que estés. Entonces va como a la par contigo, ¿no? A la par que con tu cuerpo también. El cuerpo, el espíritu, el alma se van transformando y las dimensiones son distintas líneas de tiempo y frecuencias que uno puede saltar y escalar o bajar o descender cuando uno quiera descender. Digamos que nuestra alma es tan pura y tan grande que está en una dimensión muy elevada y cuando el alma decide tener una experiencia individual de contraste en el planeta Tierra de tercera dimensión, lo que va a hacer es que se va a fractalizar un pedazo, pero toda ella va a quedar guardada en un lugar muy puro donde no hay corrupción, donde no puede tocar esos puntos que ya quedamos que son más densos, ¿no? Porque ese fractal va a descender y al descender va a llegar a esta dimensión dentro de un contenedor, de un cuerpo físico para poder hacer y vivir la experiencia de esa fisicalidad. Porque las almas también tienen este interés, está claro, es obvio, ¿no? Por eso habemos tantas almas encarnadas en este planeta en este momento, porque queremos vivir esa experiencia y queremos crecer esa experiencia para luego llevar la información de regreso a ese mundo donde no hay corrupción, ¿no? A reconectar con nuestra alma o a reconectar con ese todo, con la mejor versión de nosotros mismos. Y al hacerlo, estamos expandiendo aún más la experiencia de lo que es la existencia de esa alma. Es muy abstracto, yo sé, trato de poner como ejemplos un poco más físicos, un poco más...
a nuestra frecuencia. Pero a mí, cuando hablo de estas cosas, a veces, ¿sabes? Siento como que se me hace un pretzel un nudo en el cerebro, porque estamos tratando de abarcar cosas que con nuestra capacidad cerebral no podemos realmente entender todo. Sin embargo, lo entendemos a través de la intuición y de la resonancia. Y la intuición y la resonancia son parte de nuestro cuerpo sutil energético, donde están los chakras. Y al momento en el que los chakras, que son vórtices de energía, pueden entender y conectar con la frecuencia de la información, es cuando nosotros absorbemos y entendemos esa información como me suena, me resuena, porque es cuando nuestro cuerpo energético, ¿no? Nuestro cuerpo sutil está conectando con esa frecuencia, la frecuencia de la información, no las palabras pertenecen al mismo nivel del cuerpo físico, ¿no? Al entendimiento racional del cerebro humano que va a la 3D. Entonces, ha habido como una transformación gigantesca en nosotros, porque si ya estamos siendo capaces de hablar de esto y entender estas cosas, creo que estamos escalando a pasos agigantados esos saltos cuánticos y esos aumentos de frecuencia. Ahora, lo que se nos pide más es que trabajemos con esos cambios de frecuencia. Ese es el propósito, ¿no? Que nos mastericemos en el cambio de frecuencias y podamos establecer la frecuencia que queremos, mantenerla, porque en el momento que la mantienes, entonces entras a otro cuerpo energético tuyo, que es donde está tu vórtex de energía. Y donde está tu vórtex de energía, es decir, donde está todo este mundo que tú puedes crear, ahí está ya todas las realidades mejores para ti. O sea, es entrar a tu mejor realidad de todas las posibilidades y líneas de tiempo que tienes. Híjole, no sé, a ver, si quieres, dentro de esto profundicemos en algunos detalles para que no sea tan confuso, porque puede resultar demasiado para tan poquito tiempo. Claro. Bueno, en el caso de quienes ya van entrando en esta información hace tiempo, van captando, ¿no? Lo que vas diciendo, pero quizás para quienes a lo mejor no, y sí saben o sí sienten que hay un alma, un espíritu y un cuerpo, pero no, digamos, profundizando estos conceptos, ¿no? Donde evidentemente siempre está la mente queriendo racionalizar y digamos, acomodarlo a los pensamientos para decir, ah, entonces esto se dice esto, porque hay una necesidad interna en el sistema en el cual nosotros vivimos de querer siempre definir todo y de querer siempre decir, ah, esto es esto no es, ¿no? Y entonces, para poder, como decís vos, captar una información que realmente nos excede como humanos, porque evidentemente esto ya los pueblos orientales, la cultura egipcia, que también vos realmente entendés, ¿no? A través de tu estudio académico como egiptóloga, pero además también a toda esta capacidad de percepción estelar y demás, creo que está muy claro el concepto de que el espíritu es esa impronta, ¿no? Donde esa impronta nuestra, me encantó el ejemplo de la abuelita, de poder a la imagen de la abuelita, en realidad sí es ese espíritu de ella, con todas sus capacidades, con toda su impronta, su identidad, y esta alma que nos sostiene, que está todo como esas muñequitas rusas, ¿no? Donde tenemos el cuerpo, adentro está el alma, y seguramente adentro del alma es espíritu, nos da la perspectiva de que nosotros verdaderamente somos seres inmensos, yo Sí, digo sagrados. Por eso también hoy entrar a estos conceptos donde nosotros realmente consideramos lo sagrado de nuestra vida, ¿no? Algo que
los pueblos ancestrales, los aborígenes, siempre lo tienen muy claro, ¿no? Que nosotros somos seres sagrados. Y esta sacralidad está constituida justamente por esta constitución nuestra, donde realmente el cuerpo es solamente un avatar importantísimo, es nuestro templo, pero evidentemente nosotros somos mucho más, somos una energía realmente que está en constante evolución, en constante crecimiento. Así es. Entonces, eso verdaderamente nos cambia absolutamente el paradigma, fundamentalmente el paradigma del mundo occidental, de considerar que solamente somos un cuerpo para satisfacer nuestros instintos, para llenarnos de dinero, para ir donde querramos, y que no está mal, pero que ese es el objetivo porque un día nos vamos a morir y se termina todo, ¿no? Entonces ahí, digamos, nos limitamos y enfocamos y desenfocamos el propósito del crecimiento, porque el crecimiento es interno, es espiritual, es sagrado y por supuesto excede un simple tiempo de nuestra estadía en esta tierra, ¿no? Y además nos da la perspectiva de la trascendencia, porque ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos? Volvemos a esa fuente y esa fuente donde está absolutamente todo lo divino, todo lo perfecto, todo lo que es, nos da la posibilidad de volver a encarnar, quizá en este planeta, quizá en otro, de acuerdo al grado de evolución que tenemos. Y eso es algo tan interesante porque también nos sitúa a hacernos responsables en el día a día de nuestra vida, ¿no? A decir, sí, las cosas que hacemos van a repercutir, sí, las cosas que hacemos influencian nuestra vida, nuestro entorno y también cómo va a ser nuestra trascendencia, ¿no? Hay un concepto a lo mejor que una vez puse como frase en el Facebook, algunas frases, yo de hecho lo pongo en el estado de WhatsApp, que me surgen del corazón, que digo, vivimos una vida física que sabemos lógicamente que es temporal y tiene un límite, pero como si fuera eterna, porque tampoco tomamos esa realidad de que, como vos decís, nos vamos a morir, ¿no? Entonces hay como una impronta de eternidad en un mundo de finitud, en una existencia finita, ¿no? Claro. Y ese percibir en realidad nos tendría que hacer cuestionarnos. ¿Por qué? Vivimos como que somos eternos y no tomamos conciencia que no lo somos, porque hay una eternidad dentro, ¿no? ¿Qué decís vos? Porque somos eternos, porque realmente somos eternos. Y eso es, o sea, estamos percibiendo lo que realmente somos. Entonces sabemos que hasta cierto punto esto es temporal y nos encariñamos demasiado con nuestra vida, con esta vida, lo cual también es una bendición. Está perfecto encariñarse con uno mismo, con la vida que uno está viviendo, pero realmente hay gente que la está pasando muy mal y no, y es porque están desconectados de esa eternidad. Cuando la gente está triste o todo, cualquier cosa que tenga una persona es porque está fuera de su centro, fuera de conexión con esa eternidad. ¿Y cuál es esa eternidad? Es el alma, es tu propia alma, es tu conciencia. Entonces hay maneras en las que este fractal de alma que está encarnado presente en esta tierra puede estar siempre conectado con ese todo de alma que es sí mismo, ¿no? Que es uno mismo. Entonces, es muy interesante porque en realidad somos un espíritu, como tú lo dices, en constante evolución. Por lo tanto, no existe la culpa de nada en lo absoluto, porque si todos somos este espíritu en evolución, aprendiendo, entonces, pues todas las experiencias se vuelven parte de ese aprendizaje y entonces no es culpa de nadie, ¿no? No hay una culpabilidad que pueda imponerse ante la experiencia de alguna persona. Aunque la persona haya cometido algo terrible, nos damos cuenta que eso solo es una perspectiva, porque realmente esa experiencia fue
para que esa alma, ambas almas que estuvieron involucradas en ese, digamos, en el caso de que alguien decida hacerle mal a otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo se ve esto dentro del karma y dentro del, no sé, de la energía, del espíritu, etcétera? Son dos espíritus en evolución que deciden desde antes de vivir esa experiencia, deciden que van a vivir esa experiencia con el simple afán o propósito de evolucionar a través de esa experiencia, de expandirse a través de esa experiencia. Entonces, ambas individualidades viven esa experiencia. Para uno fue malo, para el otro fue el que perpetuó ese mal. Y entonces, ¿qué pasa con estas almas, no? Si nosotros lo vemos desde la perspectiva del espíritu, desde la perspectiva del alma, ambas experiencias fueron perfectas. Y no importa que uno haya hecho mal al otro. El que hizo mal fue, no importa en ese sentido, ¿no? Claro que aquí en la vida sí importa porque hay consecuencias, pero en ese sentido, para el espíritu, para el universo, digámoslo así, eso no tiene importancia. O sea, no tiene importancia para el espíritu porque ambas experiencias son parte de Dios, son parte de esa misma perspectiva que va a unir al final, ¿no? Del camino, del ciclo que tengan que cumplir estas dos almas, al final se van a unir. O sea, al final van a ser parte de esa gran conciencia, de ese todo. Entonces es muy complejo porque sí que el universo se va fractalizando en grupos de almas y usualmente cuando dos almas viven algo tan intenso como uno haciéndole mal a otro, es porque pertenecen al mismo grupo de almas y porque desde ambas perspectivas van a hacer crecer ese grupo de alma más que cuando regrese al universo o al fractal mayor, que es el todo, entonces ahí va a hacerlo crecer más. Entonces es un vaivén, es una danza, es un expandir, contraer, porque a partir de la contracción de esa experiencia, que puede ser algo muy negativo, que puede uno bajar mucho más en frecuencia y en densidad, entonces es que el alma se va a expandir más, porque en la medida en la que se contrae, se expande también. Entonces, por eso es que nuestras almas a veces deciden tocar fondo y tocar experiencias terribles que decimos, ¿por qué habría yo querido de hacerme esto a mí mismo? Y es claro, no es que tú lo hayas querido hacer en esta conciencia, sin embargo, en tu conciencia superior, decidió vivir esa experiencia para crecer de la misma manera cuando tú tengas esa apertura de conciencia. Entonces, por eso es que llegamos al punto, perdón, ahorita voy con tu pregunta, por eso es que llegamos al punto de que cuando vivimos experiencias terribles, lo estamos haciendo eh, para crecer. Por eso es que llegamos a ese punto de contracción y ese punto de contraste, ese punto tan bajo, porque sabemos que a la larga vamos a alcanzar el equivalente, pero en su punto más alto. Entonces lo hacemos para avanzar más rápido. Por eso es que decimos, vamos a avanzar más rápido si sufrimos. Y por eso es que llegamos al punto de decidir no más sufrimiento. Aquí ya no va a haber más sufrimiento a conciencia y aquí detenemos esas experiencias de contraste, ¿no? Y entonces entramos a un centro. Ahora sí, me ibas a decir algo. Sí, bueno, la verdad que es una explicación y es una entrega absolutamente profunda, metafísica, que no la he escuchado. Mirá que yo, bueno, recurro a muchos videos, a mucha información, pero me parece una descripción excelente. ¿Por qué? Porque planteando esta perspectiva, vos te das cuenta que hay unos grandes, yo digo, no sé, ladrones de energía y de amor que se hacen presentes en la vida 3D siempre. Uno es la culpa y el otro es el resentimiento.
por haber vivido, como vos decís, el rol de víctima. Y que en realidad, en la realidad de la tercera dimensión, es tal cual, porque hay experiencias que uno vive que son realmente duras, muy oscuras o muy tremendas, y como esa alma a lo mejor viene con un recorrido de cosas buenas, donde hizo un avance desde el lado de la luz, no le encuentra lógica. Y no le encuentra lógica y entonces entra en una espiral o en una especie de rueda de hámster donde baja la frecuencia continuamente dimensional y energética, pensando que verdaderamente todo está mal, todo es una energía, en definitiva, donde el bien no está triunfando, donde ser buen ser no te da la devolución de parte del universo de lo que realmente vos mereces. Y eso, digamos, trae como consecuencia otro gran ladrón de energía que es el resentimiento, porque estoy resintiendo lo que viví, lo que experimenté injustamente, y no me puedo salir en ese hámster de culpa, resentimiento, dolor, y que por supuesto lleva a profundos estados de depresión y también hasta de un desinterés de conectarme con la vida, porque me desconecto del ciclo de la vida. Entro en una oscuridad donde ahí las energías que eligen transitar por la oscuridad obviamente miran y dicen, wow, este es mío, este está en una energía perfecta para absorberle su energía y para quitarle ese poquito de esperanza o lucecita que tiene ahí, con la idea de que en algún momento se va a hacer justicia. Entonces, a eso también, digamos, va llevando a una deducción, ¿no? Y a una utilización también de energías oscuras. Y es, ok, vayamos a la religión. Yo no estoy en contra de nada, al contrario, todas son perspectivas y experiencias, pero vayamos a quien en realidad te va a dar lo que mereces cuando mueras. Entonces estoy en una actitud de soportar y pedir a seres superiores que me van a ayudar y me van a compensar lo que aquí en la tierra no recibí, que es la justicia, ¿no? Entonces vos fijate cómo esa exposición tuya nos va llevando al escenario de un mundo de tercera dimensión que verdaderamente nos va desviando del propósito del alma, del propósito del crecimiento y de la perspectiva amplia que realmente si uno la capta en esencia, podría darse cuenta o podría sentir en algún momento ese clic que en realidad esa experiencia que has vivido no es una experiencia que viene a matarte, sino que es una experiencia que viene a fortalecerte a tal punto que corre un velo gigante en tu propio ser para darte cuenta que este es el momento, es la dimensión, es el instante en el cual estamos preparados para correr los velos y verdaderamente avanzar en un salto cuántico tan alto, que no digo que uno no esté asistido por energías superiores, porque en mi caso particular, voy a lo referencial, yo creo en seres de luz, recurro a ellos a través de meditación, pido protección y siento esa protección. Claro. No me voy a la otra punta también de creer que eso no, sí recurro a ellos, porque sé que están con nosotros, pero desde este tipo de postura y de perspectiva no me siento víctima y no me siento internamente con ese resentimiento de lo que me hicieron, porque entiendo que lo que han hecho fue lo que ellos quizás pactaron con nosotros, obviamente nosotros no nos acordamos cuál fue el diseño del alma cuando no estábamos en el cuerpo físico, pero además también una prueba de fuego para ellos.
¿Por qué? Porque si accionaron desde su perspectiva, ¿no? Haciendo un daño en la 3D a otro ser, si yo sigo involucrada en este hámster de ser la víctima o del resentimiento de lo que me hicieron, no percibo que sigo estando en conexión energética con ese otro espíritu. Y evidentemente lo que no aprendimos en esta, seguramente va a ser lección para aprender en la próxima, ¿no? Entonces, ahí también hay un concepto extraordinario con respecto al perdón, al decir, ok, entiendo tu experiencia, entiendo que has hecho eso porque en el juego estábamos ya previendo ese juego. No soy tu víctima, pero no siento ningún resentimiento. Entonces ahí me ubico en la plenitud de esa alma, que por supuesto tuvo consecuencias, muchas, porque quizás para entender esto pasaron 20 o 30 años y se te fue un montón de años eh, desde una perspectiva de sufrimiento, desde una perspectiva de, como decimos, de vivir con un freno de mano, ¿no? Claro. No habiendo realmente entendido esto o sentido esto, y entonces la comprensión y la sabiduría cuando se hace presente verdaderamente es un gran liberador. Pero volviendo al concepto de que nuestra vida es realmente una eternidad en un instante físico que tiene tanto para sentir y para aprender y para elevar, ahí ya tampoco nos centramos en el hecho de decir, uy, mira, a qué edad me di cuenta, porque también es simplemente un número la edad, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, me encanta, Lesa, porque ahí, digamos, nos vamos del juego de ¿y cómo si somos buenos nos pasan cosas malas? Y entonces, ¿sí? De hecho, sí, sí, lo dice la Cábala, ¿te acuerdas? La Cábala dice que todos ellos que nos hacen algo son realmente nuestros maestros, o sea, vienen disfrazados de maestros, todas esas personas que te van a dañar o que ya tienen ese contrato de alma para... Y no vayamos así muy profundo ya, no pongamos el ejemplo del asesino serial y la víctima del asesino serial. Pongamos un ejemplo más común, algo más del día a día. Por ejemplo, alguien que te traiciona, ¿no? Alguien, una amiga, un amigo, alguien de amistad, ¿no? Ni siquiera tiene que ser una traición amorosa, pero algo o romántica, ¿no? Podría ser algo así, de alguien que te dice que va a hacer un negocio contigo y de pronto te traiciona y se va a hacer el negocio con alguien más y entonces tú sientes realmente el sufrimiento de esa traición, el enojo, sabes, como toda esta rabia de que por qué me hizo esto, por qué me está, por qué si era mi amiga, si ya me había dicho, si ya habíamos quedado. Y entonces uno entra como en este juego de esta perspectiva, cuando que en realidad esa persona que te ha traicionado ha sido tu maestro, te está enseñando que quizás tu camino es mejor confiar en ti mismo, en que tú puedes poner tu negocio a solas, tú solo puedes y no necesitas de nadie más. Y esto qué gran enseñanza para el alma puede ser. Entonces, ¿para qué va uno a enojarse de una manera extrema con esa amistad? Al contrario, uno debería de darle las gracias de que decidió irse con esa otra persona a hacer el negocio, porque esto te ha mostrado a ti el camino para que tú crezcas y sueltes todo este enojo y entonces crezcas como verdaderamente tiene diseñado tu alma para ti y como verdaderamente es el deseo de tu alma. Porque te aseguro que si tú tomas la responsabilidad de esta situación y dices, yo he creado esta situación para forzarme a mí misma la confianza en mí misma de que yo podía hacerlo por otro camino, por mis propios medios y que yo podría hacerlo de la mejor manera, porque el deseo de mi alma era tan grande de
de hacerlo independientemente, ¿no? De confiar en mí, de ver cómo yo tengo esa fuerza, esa independencia para lograr cualquier cosa que me proponga. Por lo tanto, asumo la responsabilidad de que yo he creado esta situación, o sea, mi alma la creó con el propósito de empujarme a que yo diera ese salto. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya la víctima jamás es víctima, ¿estamos de acuerdo? Es al contrario, es tomar poder y responsabilidad de tu propia vida, de tu situación, y entonces es generar una realidad mucho mejor, es generar una frecuencia alta, no en despoder o ser víctima o no tener poder y control sobre la situación, a poder tener ese poder y control sobre tu propia situación. Entonces es una situación que si tú la ves desde esta otra perspectiva es empoderamiento. Y es realmente la perspectiva que el alma, que la gran conciencia, que el universo, que los maestros quieren que uno entienda, que el poder está dentro de nosotros. Por eso es, asume responsabilidad de que todo lo que estás creando a tu alrededor eres tú, fue tu alma o es tu alma para que tú aprendas de eso. Entonces trata de ver el aprendizaje de dónde viene. Si de verdad está muy oscura la situación y no podemos ver de dónde viene el aprendizaje, podemos pedirlo a nuestra propia alma, podemos redirigirnos a nuestra alma y decir, quiero ver el bien mayor en todo esto, qué es lo que me está impulsando a hacer de mí, a ver de mí, a realizar, ¿no? A través de esta experiencia. Y creo que siempre la verdad va a ser revelada, siempre tu alma te va a revelar esa información que permaneció oculta por alguna razón, pero siempre se va a revelar ante ti la verdadera razón de por qué sucedió todo esto, ¿no? Y casi siempre es algo muy positivo. Si tú logras verlo desde este punto de vista, por ahí había yo escuchado una frase, esa sí no es mía, por ahí la escuché, que con la gracia con la que tú dejas ir las cosas o reconoces esa enseñanza, es la misma gracia con la que el universo te va a entregar el siguiente gran regalo, ¿no? Entonces, es equivalente, eso sí me queda claro porque esa es una ley universal. En la medida en la que tú tocas fondo o te vas hacia esa experiencia negativa, es la misma contraparte de lo que vas a alcanzar en cuanto a conciencia, nivel espiritual, aprendizaje, eh, felicidad después, ¿no? Que se traduzca en felicidad. A mí me queda muy claro que siempre el tratar, el reconocer que uno tiene un problema en su vida o tiene algo que no le gusta en su vida, es el primer paso a la verdadera espiritualidad, porque a partir de reconocer yo quiero cambiar esto de mi vida y soy capaz de cambiar esto de mi vida, ya es tomar ese control sobre tu espiritualidad. Y entonces es cuando la gente empieza a buscar verdaderamente opciones, herramientas para poder manifestar lo que uno quiere, porque viene desde un deseo un tanto egoísta, ¿no? De mejorar tu propia vida. Pero eso es una tendencia, eso es algo que tenemos todos, eso es algo que está en la naturaleza humana. ¿Quién no quiere realmente alinearse con la felicidad? Y si para ti la felicidad está representada en un carro en este momento, en una casa con piscina en este momento, si para ti eso representa la felicidad, pues ¿por qué no? Se vale alinearse con ese deseo y con esa felicidad. Entonces ahí vamos entendiendo cómo funciona energéticamente todo lo que está a nuestro alrededor. Y ahí entra este punto tan importante que tú decías de las heridas. ¿Por qué venimos cargando heridas? ¿Qué podemos hacer con estas heridas? ¿Qué significan estas heridas? Estas heridas que son linaje muchas veces, que es transgeneracional, que viene en el mismo cuerpo físico en el que tú te estás encarnando, ahí viene ya codificada la información de tu linaje, de tu familia, de tu ADN.
Y ahí vienen heridas del pasado, porque muchas veces nosotros hemos sido esos antepasados que no logramos cierta cosa o que tuvimos cierto trauma y al volver a encarnarnos en el mismo ciclo de almas, en el mismo ciclo familiar de ADN, porque ahí es donde pusimos la información. Entonces tiene lógica que volvamos a elegir cuerpos que sean de ese mismo linaje. Por eso es tan importante a veces saber de dónde venimos. Y por eso la Cábala también hace hincapié en ver de dónde viene nuestro linaje, quiénes son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, porque tenemos que honrar hasta cierto punto. O sea, honrar, ¿qué significa honrar ese linaje? No significa que uno ignore las cosas malas que hicieron nuestros antepasados, pero sí significa que vamos a perdonar porque a lo mejor nosotros fuimos ese antepasado. Entonces no podemos juzgar nuestra propia alma acorde a las cosas malas que hicieron los antepasados. Ahora, si fue alguien más directo, un padre o una madre quien te está haciendo, o un abuelo o una abuela, ¿no? A quien conociste en vida y por lo tanto están dentro de tu mismo linaje, lo que significa es que esas representaciones son parte de tu propia alma. Es decir, que tus padres en el momento que eligen hacerte cierto daño, bajo cualquier razón que ellos crean que era por tu bien, que era lo mejor, que yo qué sé, no importa. El punto es que ese fractal que te hizo daño también es parte de tu propia alma. Entonces, al tú no perdonar ese linaje o esa herencia a esos padres, cuando uno sigue guardando rencor de los abuelos, de los padres, ahí es a lo que yo me refiero con honrar. O sea, hay que perdonarlos, hay que trabajar ese daño y hay que entender de dónde hicieron ellos esa creación, o sea, por qué su alma. Y usualmente nos vamos a dar cuenta que es porque ellos sufrieron también ciertas cosas en su vida por parte de sus antepasados, por parte de sus padres, de sus abuelos. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el perdón tiene como esta gran sanación para el propio linaje, para uno mismo. Cuando uno entiende que todos estos antepasados tuyos, desde tu padre hasta tus tatarabuelos, todos tus ancestros, son espíritus en evolución, son fractales de nuestra misma alma. Y lo único que querían era evolucionar y lo hicieron desde esa perspectiva. Entonces podemos entender mejor ahora y perdonar y soltar y entonces nosotros transformar esa realidad. Y al transformarla, al nosotros no repetir esos patrones y esas historias, estamos sanando todo el linaje y estamos liberando todo ese linaje y liberando karma. Por ende, estamos liberando todo el karma. Y por tanto, tenemos ese poder y esa capacidad de liberar ese linaje y entonces ya de encarnar en otro lugar donde podamos y queramos ser más felices, ¿no? Estamos resolviendo el acertijo, estamos resolviendo ese rompecabezas, ese puzzle, lo estamos resolviendo. Finalmente esa es la última pieza, es la liberación. Y ese es nuestro propósito, realmente como almas, nuestro propósito es desenmarañar todo este circo de situaciones, masterizándonos, porque finalmente el maestro es aquel que logra echarse para atrás y ver todo ese linaje y ver toda esa historia y decir, sus razones tendrían, yo no tengo resentimiento, la culpa no existe, los estoy liberando de toda la culpa, no hay ningún resentimiento, es perfecto como está, yo acepto la existencia de este ser, ¿no? Como haya sido, aunque haya sido el ser más malévolo, lo estoy aceptando, lo estoy hasta cierto punto reconociendo y amando, ¿no? Hasta cierto punto, ahí es donde entra el amor, porque ya no te hace nada, ya no te daña, ya no te... Cuando tú realmente estás perdonando y liberando todo esto porque lo entiendes desde lo más profundo de tu alma,
Entonces ya está. Ahora, por qué no hacerlo desde el principio, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en llegar a ese perdón y a soltar esas cosas? Y es muy sencillo, porque estamos tan invertidos energéticamente, álmicamente en nuestra realidad que solo vemos esa realidad. Pero si nosotros nos despojamos de todos estos velos y recordamos que nosotros fuimos el padre de ese abuelo, ¿no? Que ese sí podríamos ser nosotros, el tatarabuelo sí que podríamos ser nosotros, y si nosotros reconocemos todo eso que hizo el tatarabuelo mal, que abandonó a su familia, que además esa familia que abandonó, los hijos siguieron el mismo ejemplo y también abandonaron a su propia familia y los hijos, ¿no? Los nietos, tal, y entonces ahí llego yo a donde, uy, yo vengo de un linaje que ha sido abandonado por el bisabuelo, por el tatarabuelo, por el bisabuelo, por el abuelo, por el padre, entonces ya puedo yo decir, ok, yo no voy a abandonar a mi linaje, yo libero, yo perdono, yo estoy bien con esa situación, entiendo que fue perfecto para que mi alma entendiera lo que tenía que entender ahorita, entonces se libera, ¿no? Ya no hay más, a mí ya no me afecta eso y por lo tanto deja de afectar a el destino de ese linaje. Transformas todo esto, ¿no? Entonces, Transforma, sí. la víctima no puede ser víctima siempre, puede tener esta transformación en sí misma. Eh, Hermosa la explicación, profundísima. Llegamos a una hora de encuentro. Creo que llegamos a un punto muy interesante para poder comprender alma, espíritu, cuerpo, nuestro recorrido y además también nuestras heridas y nuestro rol, ¿no? Yo creo que así como la frecuencia energética va determinando, por ejemplo, cómo está constituida esa frecuencia dentro de una roca y cómo está constituida en un diamante, nosotros en realidad creo que estamos haciendo todo este proceso. Nuestra frecuencia energética al ir elevándose cada vez más nos da la posibilidad de hacer esa alquimización y transformarnos de una piedrita que hace tanto tiempo venimos experimentando la existencia a esta posibilidad de ir transformando nuestra frecuencia en el diamante que somos, ¿no? Entonces, ¿es complejo? Obviamente. ¿Estamos preparados? También estamos preparados. Es momento dentro de la humanidad, en este momento, en este instante, en estas energías que van llegando, en este despertar y en esta revelación que vamos teniendo con seres como vos y como tantos, que son estas luces que se encienden para que nosotros podamos encender nuestro corazón. Entonces, nada nos falta, todo lo tenemos. Este Sí, es un momento ideal para que podamos no solamente sanar nuestros ancestros, sino sanar nuestra alma y verdaderamente ser los protagonistas de la vida, ¿no? Creo que ya es tiempo de que seamos protagonistas. sí, Así que lo que sí es una seguridad es que no somos nada más este cuerpo, no somos nada más estos pensamientos, no somos esta hija, esta madre, esta familia, no somos estas emociones, ni siquiera somos esas emociones. Lo que realmente somos es mucho más grande, ¿no? Y cada uno lo sabe dentro de sí mismo. exactamente. Por eso, bueno, te agradezco y te agradecemos profundamente cada encuentro, porque cada encuentro es, yo creo, ¿no? Más revelador. Estamos Gracias. en tiempo que es la revelación y nosotros estamos corriendo los velos para poder ir entendiendo, sintiendo, experimentando esta experiencia realmente impresionante para mí, que es encarnar en este momento, ¿no? Así que infinitas gracias, queridísima Alesa Esteban. Vamos a recordar
tu página, vamos a recordar a nuestra audiencia cómo pueden conectarse con la información que vos brindás, con estos talleres maravillosos, el taller tan bonito y tan intenso ahora, los códigos de la Esfinge, pero bueno, nos brindaste los códigos de Ra, los códigos de Hathor, que son estos códigos realmente tan impresionantes que van aperturando esas partecitas nuestras del alma que están dormiditas, que yo los sugiero verdaderamente con toda la amorosidad y te vuelvo a repetir, ¿no? Y además con la experiencia de haberlo transitado. Así que, bueno, datos de contacto, Claro que sí. tu Alesa página. con doble S, estelar.com. Me encuentran en YouTube también como Alesa Esteban. Me encuentran en Instagram como Conexión Maestra, conexión-maestra. Y bueno, pues estoy feliz. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Les mando millones de bendiciones. De todas formas, nuestros contactos los vamos a poner abajo en la descripción del podcast, en la descripción del video. Entonces siempre vamos a tratar de facilitar los contactos lo mejor posible de Muy, ambas. muy bien. Nosotros, bueno, dentro de mi programa estamos en contacto también por si quieren conectarse. Acuérdense que hay un canal de Telegram, Susana Rossi Radio, también un canal de YouTube, Susana Rossi, y bueno, van a poder también escuchar estas temáticas y otras muy similares. Pero bueno, este es nuestro encuentro a través de estos podcasts y esperemos que sea del agrado de todos. Gracias infinitas y hasta el próximo podcast. ¡Mua, mua! Bendiciones. Chao, chao. Chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susana Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susana Rossi Radio, en YouTube como Susana Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susana Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.